Bienvenidos a Wall Street News. China enfrenta un déficit de efectivo de $1 trillón y tendrá que endeudarse para llenarlo. Israel firma un acuerdo histórico con los Emiratos Árabes Unidos después de años de conflictos. El PIB de Estados Unidos cayó 1.55% en el primer trimestre y tengo para ti las 5 fases de la crisis para el 2024. Alemania presentó una inflación del 8.7%, alcanzando un nuevo récord y aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo. Christine Lagarde dice que las criptomonedas no valen nada. Microsoft lanzó sus lentes HoloLens para su metaverso industrial que está usando Kawasaki, Kraft Heinz y Boeing. México investigará la planta Panasonic en Reynosa, Tamaulipas, por abusos laborales. Y en acciones en movimiento, Starbucks anunció que saldrá de Rusia y que pagará a sus 2,000 empleados durante 6 meses. Bienvenidos a Wall Street News y comenzamos. En cuanto a política, China enfrenta un déficit de $1 trillón y tendrá que endeudarse para llenarlo. La última ola de Omicron y los bloqueos generalizados desde mediados de marzo han resultado en una fuerte contracción en los ingresos del gobierno chino, incluidos los ingresos por ventas de tierras, dijo Ting Lu, economista jefe de China en Nomura. Estiman una brecha de dinero de alrededor de 6 billones de yuanes o $1 trillón por una producción económica débil y por pérdidas de ingresos por ventas de tierras. El gobierno chino tendrá que recurrir a los bonos gubernamentales para llenar este vacío. Y recordemos que el gobierno de cualquier país, para poder tener dinero y cubrir sus gastos, debe imprimir bonos. Después de imprimir bonos, los vende para crear dinero con la promesa de comprar esos bonos de regreso más un interés. El gobierno a través de los impuestos recauda el dinero para pagar los bonos más los intereses. O sea, los ciudadanos terminan pagando las deudas de los gobiernos por medio de los impuestos. Los grandes compradores de bonos se enriquecen y el ciudadano común se vuelve más pobre. Por eso es que necesitas urgentemente aprender a invertir. Así es que no te pierdas nuestro noticiero. Israel firma un acuerdo histórico con los Emiratos Árabes Unidos después de años de conflicto. Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron el martes un acuerdo de libre comercio multimillonario, el último producto del histórico acuerdo de normalización de los dos países en 2020, conocidos como los Acuerdos de Abraham, con el objetivo de aumentar el comercio bilateral anual a más de 10 billones durante los próximos 5 años. El acuerdo comercial es el más grande entre Israel y cualquier país árabe. La ministra de Economía e Industria de Israel, Orna Barbibai, y su homólogo, el ministro de Economía de Emiratos Árabes Unidos, Abudal, firmaron el acuerdo en Dubái tras meses de negociaciones. La firma abrió un nuevo capítulo en la historia de Oriente Medio, escribió en Twitter el ministro de Comercio emiratí, Thani. Nuestro acuerdo acelerará el crecimiento, creará empleos y conducirá a una nueva era de paz, estabilidad y prosperidad en toda la región. La firma del acuerdo se produjo en medio de una renovada violencia entre israelíes y palestinos. Así es que aplausos para Medio Oriente, porque Europa y Rusia están peleando, pero Medio Oriente está uniendo fuerzas para salir adelante. En cuanto a economía, el PIB de Estados Unidos cayó 1.55% en el primer trimestre y tengo para ti las 5 fases para el 2024. La contracción económica de Estados Unidos al comienzo del año fue peor de lo esperado, ya que la debilidad de las empresas y la inversión privada no lograron compensar el fuerte gasto de los consumidores, informó el Departamento de Comercio. El retroceso del PIB presentó el peor trimestre desde el segundo trimestre del 2020, marcado por la pandemia. En Estados Unidos cayó una recesión impulsada por el cierre económico impuesto por el gobierno para luchar contra el virus. Estanflación es la palabra que gobierna las economías actualmente. Estanflación, que es fuerte inflación más estancamiento económico, como lo acabamos de ver, más aumento de desempleo. Los economistas esperan en gran medida que Estados Unidos se recupere en el segundo trimestre a medida que disminuyan
algunos de los factores que frenan el crecimiento a principios de año. Y bueno, te tengo las 5 fases de la crisis. Como puedes ver aquí en la imagen, la primera fase se produjo gracias a la pandemia, una amenaza de deflación. Después viene el rescate de la economía, impresión de divisas, donde los gobiernos empiezan a imprimir dinero. Después tenemos la fuerte inflación, lo que estamos viviendo actualmente. Después de esto vendrá una deflación real. Sí, habrá una deflación y los gobiernos imprimirán más dinero y por último habrá una hiperinflación. Ahí están en el 2024. Alemania presentó una inflación del 8.7%, alcanzando un nuevo récord y aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo. La inflación alemana alcanzó otro máximo histórico, lo que agrega urgencia a la salida del Banco Central Europeo del estímulo de la era de la crisis, después de que las cifras de España también superaron las estimaciones de los economistas. Impulsados por el aumento de los costos de la energía y los alimentos, los datos publicados mostraron que los precios al consumidor en la economía más grande de Europa, sí, Alemania, aumentaron a 8.7% respecto al año anterior en el mes de mayo. El informe llega solo 10 días antes de una reunión crucial del Banco Central Europeo en la que los funcionarios anunciarán la conclusión de compras de activos, o sea, dejar de imprimir divisas a gran escala y aumentar las tasas de interés en julio por primera vez en más de una década. Dejar de imprimir divisas, papel, o sea, dejar de inyectar artificialmente dinero a la economía, más una alza de las tasas de interés puede provocar una recesión. Ya lo dijo la semana pasada la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Los encargados de formular políticas del Banco Central Europeo, incluida la presidenta Christine Lagarde, han expresado preocupaciones similares, una inflación subiendo sin control, más aumentos en las tasas de interés, síntomas de estanflación como lo vimos, pueden crear recesión o una deflación real. España reportó una aceleración inesperada en la inflación a un récord de 8.5%, a pesar de la asistencia del gobierno que incluye un subsidio al combustible y un aumento en el salario mínimo. Y como vemos aquí en la gráfica, aquí tenemos a China con una inflación del 2.1%, Arabia Saudita con una inflación del 2.3%, Francia con 4.8%, México con 7.68%, Alemania con 8.7%, Estados Unidos 8.3% y Argentina con 58%. Turquía, la peor de todos, con 69.9% de inflación. China empezará a imprimir divisas para rescatar a su economía y por consecuencia subirá la inflación. Sí, China no ha impreso tantas divisas como los gobiernos, pero ya veremos la inflación de China, que va a pasar de un 2 a un 4%. Y tendré esa noticia para ti. Como vemos, Arabia Saudita es el gran ejemplo de que si no imprimen dinero los gobiernos, ¿qué crees? La inflación se puede mantener. Son datos, no opiniones, y por favor dejen de decir y repetir que el gobierno no imprime dinero, que es de los sueldos de los altos funcionarios. Eso lo dice el gobierno para no hacerse responsable de la inflación. Pero si el gobierno da apoyos y becas, los mismos ciudadanos terminan pagando esas deudas. No las paga el gobierno. Por favor, despierten y dejen de repetir como merolicos lo que dice sus presidentes. Los presidentes, por supuesto, son los responsables. Christine Lagarde dice que las criptomonedas no valen nada. ¿Sí? ¿Quién es Christine Lagarde? La presidenta del Banco Central Europeo, expresidenta del Fondo Monetario Internacional, cree que las criptomonedas no valen ni un centavo. Mi humilde evaluación es que no valen nada, dijo Lagarde sobre las criptomonedas en una entrevista. No se basa en nada, agregó. No hay un activo subyacente que actúe como un ancla de seguridad. Lagarde pidió a los legisladores globales que establezcan reglas para proteger a los inversionistas sin experiencia que hacen grandes apuestas en activos digitales. Las criptomonedas se han desplomado en todos los ámbitos este año, con Bitcoin, el más grande del mundo, borrando más de la mitad de su valor desde sus máximos históricos en noviembre. Así es que bueno, todo mundo tirándole a las criptomonedas. Yo te digo, sí sirven para respaldo. El valor que tienen las criptomonedas es que están descentralizadas, pero bueno,
no sirven para inversión, solo para ganancias de capital. En cuanto a finanzas, Microsoft lanzó sus lentes HoloLens para su metaverso industrial que están usando Kawasaki, Kraft Heinz y Boeing. Microsoft anunció que Kawasaki es un nuevo cliente para el llamado metaverso industrial de Microsoft. En pocas palabras, los trabajadores de las plantas de Kawasaki usarán un auricular HoloLens para ayudar con la producción, las reparaciones y la gestión de las cadenas de suministro y para ayudar a construir robots. HoloLens, lanzado por primera vez en 2016, permite al usuario experimentar la realidad aumentada que coloca las imágenes digitales sobre el mundo real para el metaverso industrial de Microsoft. Eso significa unir muchas de las tecnologías de Microsoft como la computación en la nube para ayudar a los trabajadores y gerentes de fábricas a construir cosas de manera más rápida y eficiente. En el metaverso industrial de Microsoft, eso significa crear lo que la compañía llama un gemelo digital de un espacio de trabajo. Eso acelera procesos como reparaciones y puesta en marcha de nuevas líneas de fabricación. Por ejemplo, en lugar de llamar a un técnico de reparación para que venga a la fábrica a reparar una pieza rota, puede usar un HoloLens para conversar con un trabajador en el sitio y guiarlo a través del proceso de reparación con indicaciones visuales de realidad aumentada. No es solo Kawasaki. Kraft Heinz anunció que usará el metaverso industrial de Microsoft en sus fábricas de ketchup. Boeing también lo ha estado utilizando para la fabricación de sus aviones. México investigará la planta Panasonic en Reynosa, Tamaulipas, por abusos laborales. La Secretaría de Economía atendió una solicitud de Estados Unidos para investigar presuntos abusos laborales en una planta de autopartes de Panasonic en Reynosa, Tamaulipas, sí, aquí en México. La Secretaría del Trabajo determinará si han violado los derechos de los trabajadores bajo el Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, el TEMEC. El sindicato que aplicó la investigación ha acusado a Panasonic de firmar un contrato sindical a espaldas de la plantilla y despedir a varias decenas de empleados que protestaron. Panasonic Corp of North America dijo que respeta y apoya los derechos de libre asociación y negociación colectiva y que no creía que estos hubieran sido negados. Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, dijo que a su oficina le preocupa que los trabajadores le negaran sus derechos de libre asociación y negociación colectiva en Panasonic de México. Así es que bueno, ahí está, en Tamaulipas hay este problema con Panasonic. Y en acciones en movimiento, Starbucks anunció que saldrá de Rusia y que pagará a sus 2,000 empleados durante 6 meses. Uber Technologies anunció el martes que ha firmado un acuerdo para integrar su aplicación de transporte con el operador de taxis líder de Italia, ET Taxi. Apple ha pedido a sus proveedores que aceleren el desarrollo de futuras versiones del iPhone tras los retrasos provocados por las estrictas medidas de confinamiento decididas en los últimos meses por las autoridades chinas. La Autoridad de Mercados y Competencia británica anunció el jueves una segunda investigación sobre las prácticas publicitarias de Google, sospechosas de distorsionar la competencia y favorecer ilegalmente sus propios servicios. Sí, Google también enfrenta esos cargos en Estados Unidos. Costco cayó un 2% en las operaciones previas a la comercialización después de informar una disminución en el margen bruto afectada por mayores costos de flete y mano de obra en Estados Unidos. Las acciones de energía subieron junto con los precios del petróleo después de un acuerdo de los líderes de la Unión Europea para prohibir la mayoría de las importaciones de crudo de Rusia. Aquí te dejo las mejores noticias de esta semana en Wall Street. Revisa nuevamente las 5 fases de la crisis y atento porque mi investigación dice que para el 2024 podríamos tener una crisis, una recesión muy fuerte a nivel mundial. Gracias por likear el video, por compartir con tus amigos, por ayudarnos a llegar a más personas. Y recuerda, si vives con propósito y pasión, disfrutarás de la abundancia.